Romanos capítulo 5. Gracias a Dios por el tiempo cuando podemos levantar nuestra voz a Dios y alabar a Él. Amén. Romanos capítulo 5. Y hermanos, yo quiero leer 4 versículos y luego vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Versículo 8, la palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora el versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, por algunos momentos en esta mañana quiero predicar sobre este tema: mucho más, mucho más. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te necesito más que nada. Señor, te necesito para que me pueda ayudar, Señor, de predicar tu palabra. Señor, use este siervo inútil, Señor, para tu servicio. Señor, hazme a un lado, que Señor pueda ser escondido atrás de la cruz de Jesucristo, y el Espíritu Santo puede ser el predicador en esta mañana. Señor, guía mis pensamientos, guía mi mente, Señor. Te necesito, Señor, en una gran manera. Ayúdame de presentar lo que me has dado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y que nosotros aquí podemos salir con un gran gozo sabiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Gracias por esta mañana. Bendice cada hermano, te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, hermanos. Mucho más, mucho más. Encontramos esta frase 3 veces, nada más en algunos pocos versículos. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. También versículo 10, por mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y hermanos, versículo 15 también dice: mucho más para los muchos, la gracia, el don de Dios, para la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, yo doy gracias a Dios que cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, la verdad no sabía exactamente todas las bendiciones que yo estaba al punto de recibir. Hermanos, a la edad de 6 años yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y hermanos, la verdad yo nada más quería que Dios me salve del infierno. Nada más, yo no sabía todo lo demás, hermanos. Yo nada más no quería ir al infierno y yo quería ir al cielo un día. Entonces yo oré al Señor y yo pedí a Él que entre en mi corazón, que cambie mi vida, hermanos, y me llevará al cielo un día cuando muero yo. Y hermanos, yo recuerdo orando a eso al Señor, pero hermanos, no sabía todos los beneficios que podía disfrutar como un cristiano. Que ahora, hermanos, tengo un amigo que anda juntito a mí en todos lados donde voy, que me tome de mano, hermanos, y cuando todos los demás me han desamparado, el Señor ya todavía quede allá a mi lado, hermanos. No sabía, hermanos, que Dios da un paz que pase sobre todo el entendimiento, hermanos, y que ahora yo puedo descansar en la noche, hermanos, con un gran paz, con un paz que solamente Dios puede dar. No sabía todo el gozo del Señor que podía disfrutar, hermanos, en el servicio del Señor. No sabía, hermanos, que Él me guía cada día en su palabra. No sabía todo eso, hermanos. La verdad, hermanos, Dios me dio mucho más de lo que yo esperé. Dios me ha dado mucho más, hermanos, de lo que yo esperé. En relación de espiritualmente, yo tengo mucho más de lo que esperé. Hermanos, en relación de lo físico, yo tengo mucho más de lo que yo esperé de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y cuando yo empecé a estudiar esas dos palabras, mucho más, pues ¿cuántos de ustedes quieren tener dinero? Pues ya todos. Pero ¿cuántos quieren mucho más dinero? Ya se ponga en otro rango, amén, hermanos. Ya, por supuesto, mucho más dinero, hermanos, es mejor que dinero, porque pues ya se puede hacer muchas cosas. Si no amas al dinero, se puede usar el dinero con un ambiente. Pero hermanos, lo que estoy diciendo, ¿cuántos en la fiesta de ayer quería pastel? Pero ¿cuántos quería mucho más pastel? Amén. Ya sé, cuando pongas en ese pensamiento, hermanos, entendemos que mucho más es más de lo que
esperábamos, es más de lo que merecemos, es más de lo que podemos pagar, hermanos, mucho más. Gracias a Dios por esas dos palabras. Número uno, hermanos, quiero decirle que hay mucho más bondad. Mira el versículo 15 de nuevo, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundó, hermanos, y tenemos mucho más gracia. Mucho más gracia. Mira el versículo 20 también dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermanos. Yo estoy aquí para decir que no hay ninguna persona que Cristo no puede salvar. No hay ninguna persona que ha ido demasiado lejos que Cristo no puede salvar a ellos. Yo no sé qué tipo de pecador eres, pero yo sé qué tipo de salvador Él es, y Él puede salvar a los más viles pecadores. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Hermanos, piense una persona, la peor persona en el rango de los pecadores. ¿Quién será? Pues, hermanos, yo pienso en algunas personas que a mejor como los narcos, que matan gente sin pensar, hermanos. Algunas personas que matan sin vergüenza. Algunas de esas personas que maltratan a los niños y cosas así, hermanos. Y dice: ¿cómo Dios puede salvar a alguien así? Pero, hermanos, aún una persona así puede doblar su rodilla, y hay suficiente espacio a la cruz de Jesucristo por esa persona también. Hermanos, la sangre de Jesucristo que fue derramado no nada más fue suficiente por algunos pocos. Hay algunas personas que creen eso, creen que la sangre de Jesucristo nada más es reservado por algunas pocas personas. No, hermanos, Él derramó su sangre por todo el mundo entero, hermanos, y hay suficiente sangre para cada persona. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña puede aceptar a Cristo como su Salvador y ser limpios de su pecado. Amén. Yo sí doy gracias a Dios por eso, que hay mucho más gracia, mucho más bondad. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, el siguiente capítulo, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros usamos ese versículo mucho cuando estamos ganando almas, para mostrar al pecador: mira, lo que nosotros merecemos por ser pecadores es la muerte, es la separación de Dios. Pero, hermanos, hasta hoy Dios me dio otro entendimiento de ese versículo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para decir, cuando pensamos en la paga del pecado, no es nada comparable al don de Dios, hermanos. Ya la paga del pecado es muerte, pero más ese don de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la dádiva de Dios de vida eterna no tiene nada de comparar a la muerte que el pecado trae, hermanos. Gracias a Dios hay mucho más bondad, hay mucho más gracia. Segundo de Corintios capítulo 9. Segundo de Corintios capítulo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Hay un versículo tan cortito pero tan profundo. Dice aquí en 2 Corintios 9:15. Dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, ¿qué puedo decir? Hermanos, yo no merezco de estar aquí. Yo no merezco de tener la familia que tengo. Yo no merezco de disfrutar las bendiciones de Dios que disfruto del día de hoy. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y, hermanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios, no solamente fue un poco de gracia en mi vida, fue mucho más la gracia en mi vida. Amén. Mucho más. No importa que tanto el pecado entre en la vida, yo estoy aquí para decir que mucho más es la gracia de Dios. Dios puede salvar a cualquiera de ustedes. Dios puede salvar a cualquiera de ustedes. Y digo ustedes porque Dios me ha salvado. Amén. Yo estoy seguro, si Dios puede salvar a alguien como yo, Él puede salvar a usted también, estoy seguro. Pablo dijo que Él fue el principio, o Él fue primero de todos los pecadores. Y si Él fue primero, hermanos, los que siguen atrás de Él, Cristo puede salvar también. Salvar a una persona que mataba a los hermanos, mataba incluso el pueblo de Dios, mataba a los que con Dios juntaba, hermanos, y Él
fue salvo por la gracia de Dios. Hermanos, es porque yo creo ese versículo en Isaías tiene otro sentir. Isaías 55 tiene otro sentir, hermanos, tan profundo. Hermanos, gracias a Dios que sobreabundó la gracia, mucho más la gracia de Dios, mucho más la bondad de Dios en nuestra vida. Isaías 55 y versículo 7, por favor. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, cualquier pecado que tienes, Dios es amplio en perdonar tu pecado. Hermanos, porque donde está el pecado, mucho más la gracia. Oh, pastor, pero tú no conoces. Yo conozco un señor, yo conozco una mujer y son bien pecadores. Pero la palabra dice: donde está el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, mucho más la gracia. Hermanos, si puede poner un nivel de pecado en tu vida, estoy aquí para decir: la gracia sobrepasa con mucho, hermanos, sobrepasa el nivel de pecado. Dios puede salvar a cualquiera. Hermanos, por eso debemos que ir a la calle. Debemos que anunciar las buenas nuevas a todos. Porque si Dios salvó a nosotros, Dios también puede salvar a ellos. Amén. Mucho más la gracia de Dios, mucho más su bondad. Pero hermanos, no dejó acá. Miren, vamos a regresar a Romanos capítulo 5. Hermanos, si Cristo nada más nos dio su gracia y nos salvó del infierno, será más de lo que merecemos. Si su gracia fue tan grande para salvar a un pecador como yo, hermanos, será muy grande su gracia. Pero hermanos, no deja allá. Sigue más adelante, punto número 2. Mire, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, hermanos, Dios nos salvó. Mucho más fue su bondad. Ahora, número 2, fue mucho más su amor para con nosotros. Amén. Hermanos, Dios nos salvó, hermanos, pero nada más dice: yo te salvé, ahora te voy a borrar todo tu pasado. Justificados, hermanos, significa como si nunca hubiera pecado en mi vida. Hermanos, aunque yo soy un pecador, usted y yo sabemos que somos pecadores, en la vista de Dios, allá desde los cielos, viendo a nosotros aquí en el mundo, no se ve el pecado, hermanos, porque somos justificados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, si podíamos tener un pizarrón acá, podíamos escribir cada pecado que tú y yo hemos cometido. Hermanos, si fue todo el muro un pizarrón, no creo que cabe todos nuestros pecados que hemos cometido contra Dios. Podemos llenar todo el pizarrón. Ahora, algunos creen que Cristo, cuando murió por nosotros, nos limpió del pecado. Y sí es cierto, que Cristo llegó al pizarrón y empezó a borrar todos esos pecados, ¿verdad? Pero hermanos, justificación va más allá. Porque hermanos, todavía queda el pizarrón si nada más fue borrado. Queda el recuerdo de nuestro pecado, pero cuando Cristo murió por nosotros, no solamente limpió el pizarrón, quitó el pizarrón, hermanos, y le echó en el punto más profundo del mar. Y ahora, hermanos, no hay ni el recuerdo de mi pecado en la mente de Dios. Que yo soy justificado, mucho más. La palabra dice en versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra dice: podemos tener un hombre justo, podemos decir que ese es hombre que ha trabajado en su comunidad, ha trabajado en su ciudad, una persona a lo mejor que ha dado sus riquezas para alimentar a los pobres, hermanos, a una persona que ha sido fiel a su familia, una persona, hermanos, que es justo delante de los ojos del mundo, que ha sido en verdad, no ha hecho mentira, hermanos, un hombre bueno. Y la palabra dice que si podíamos ver un hombre así, un hombre en los ojos del mundo que sea justo, y si alguien llega a él con una pistola y dice: te voy a matar, puede ser, hermanos, que puede encontrar a alguien que dice: no, yo tome su lugar. Yo tome su lugar, él es un hombre justo, mire todo lo que ha hecho.
Mire todo lo que ha hecho por la comunidad. Mire todo lo que ha hecho por la humanidad. Yo tomo su lugar. La Biblia dice aún por un hombre bueno. Podemos decir a mejor es un padre de una familia. Un hombre que ha dedicado su vida a suplir las necesidades de su familia. Ha llevado a ellos a la iglesia, hermanos. A mejor un hombre que estudia la Biblia. Un hombre que siempre ha sido honesto. Un hombre que tiene un buen nombre en la comunidad. Y puede ser que llegue un día que alguien trae un pistola y quiere matar a esa persona, que a mejor alguien puede ser, quizás, que a mejor alguien dice, no lo mata, yo tomo su lugar, yo estoy dispuesto a tomar su lugar. Está fácil de entender cómo alguien puede poner su vida en rescate por un hombre justo o por un hombre que es bueno. Pero hermanos, nosotros no somos justos, nosotros no somos buenos, nosotros somos pecadores y Cristo murió en nuestro lugar, hermanos. Qué gran amor, qué gran amor. Mucho más la palabra dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabes qué, hermanos? Nunca voy a sentir el fuego del infierno, nunca. El único fuego que siento ahora es lo que está quemando adentro, hermanos. Es el único fuego que voy a sentir. Hermanos, ¿sabes qué? La tribulación viene pronto. Cristo viene en cualquier momento, hermanos. Podemos ver profecía que está siendo cumplido delante de nuestros ojos, hermanos. Yo no creo que quede mucho tiempo. La tribulación viene pronto. Va a ser 7 años donde Dios derrama su ira sobre ese mundo, donde Dios va a mostrar su enojo contra ese mundo que rechazó a Jesucristo como su Salvador, hermanos. Pero ¿sabes qué? Yo soy salvo. Cristo nada más me salvó del infierno, pero me salvó de su ira que es por venir, hermanos. Un gran día Jesucristo regrese por nosotros, hermanos. Vamos a escuchar una trompeta como nunca hemos escuchado antes. Vamos a escuchar un voz que dice, ven acá mi hijo, hermanos. Y vamos a salir de ese mundo, hermanos. En el momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar con nuestro Señor allá en las nubes. Y hermanos, mientras pase toda la tribulación de ese mundo, mientras pase todas las plagas, mientras pase todo ese turmol y todo ese dolor, hermanos, nosotros vamos a estar disfrutando la cena del Cordero allá en el cielo. ¿Por qué? Porque mucho más abundó su amor. Oh, gracias a Dios por su amor. Su amor está tan bueno que nada más me salvó, pero me salvará también. Yo soy salvo ahora, pero hermanos, Él me salva de la ira que es por venir. Oh, hermanos, me encanta eso. Mira, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, cuando el hombre pecó contra Dios en el jardín, en el huerto de Edén, entró separación. Dios ahora dice, no puedo caminar contigo en la tardecita como antes. Ahora sabes que ni puedes estar en mi huerto. Tienes que ser expulsado. Dios expulsó al hombre de este huerto de Edén y puso guardias angélicas allá a la entrada donde nadie podía entrar, separados por la eternidad. Entró el pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte siempre significa separación. Separación entre nosotros y Dios. Pero hermanos, Cristo nos salvó y restauró esta separación entre nosotros y Dios. Ahora justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay ira. Dios no me vea con enojo, hermanos. Dios me vea con gracia y paz. Gracias a Dios por eso. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 4, mucho más su amor. 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es el amor, amén. Joven, el amor no exactamente es las mariposas que siente cuando llega esta otra jovencita que está tan bonita, hermanos. Ese no es amor. El amor es eso que Dios dio su vida por nosotros, hermanos. Gracias a Dios por eso. ¿Qué razón tenía Dios para amarnos? Deuteronomio capítulo 7. Hermanos, la verdad no tiene razón. No hay razón. Yo no entiendo por qué Dios me ama. Yo no tengo nada bueno para que Dios me pueda amar. Usted tampoco. Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os has escogido
pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Egipto siempre en la palabra de Dios representa el mundo. Hermanos, Dios nos rescató del mundo. ¿Por qué? No tengo idea, nada más porque Él nos ama. Oh, da gracias a Dios, mucho más su amor, amén. Mucho más su amor. Yo doy gracias a Dios que Él me ama, pero hermanos, fue mucho más su amor. La palabra dice ahora en Romanos 5, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mucho más su bondad, mucho más su amor. Número 3, hermanos, mucho más sus beneficios. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, fuimos enemigos de Dios. La palabra dice, cualquier que es amigo de ese mundo constituye enemigo de Dios. Fuimos enemigos de Dios. No fuimos hijos de Dios, nada, fuimos hijos del diablo, nuestro padre el diablo. Pero cuando renacimos de nuevo, hermanos, ahora nacimos en la familia de Dios. Cristo nos salvó. Ahora, hermanos, no solamente no soy enemigo a Dios, gracias a Dios por eso, pero hermanos, ahora soy hijo de Dios. Un beneficio. Hermanos, Dios no debía que hacerme su hijo. Si nada más me salvó del infierno, me salvó de la ira que viene, es suficiente, es más de lo que merezco. Pero ahora, hermanos, andando día tras día, yo puedo clamar a mi Padre Celestial y Él siempre está pendiente a mis peticiones de oración. Gracias a Dios, mucho más sus beneficios. Porque si siendo enemigos, quiero leerlo una vez más, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oh, hermanos, doy gracias a Dios por sus beneficios. Hermanos, nosotros disfrutamos tantas cosas. Todo porque mucho más sus beneficios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 13, si es tan amable. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan lejos es el pecador de Dios? Muy lejos. Dios ni está cerca del pecador. Oh, hermanos, y la división fue tan grande. El hombre separado de Dios. Hermanos, la verdad, los que han muerto y ido al infierno, el sufrimiento más grande de todo es un lugar de fuego, es un lugar de gusanos, hermanos, es un lugar de oscuridad, es un lugar de llorar y correr de dientes, hermanos. Pero yo creo el sufrimiento más grande de todo es la separación eterna de Dios. Ahora esa persona no puede ni tener, ni Dios escucha sus oraciones. Dios ni está cerca de ellos. Hermanos, ya un día van a salir del infierno. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 21 que los muertos y que están en el infierno un día van a ser delante de un gran trono blanco de Dios. Y va a ser el último juicio. Pero hermanos, allá no va a haber ningún momento de corrupción, no va a haber ningún donde se puede pagar y se puede dar el dinero o algo así. Va a ser un juicio completamente justo. Y hermanos, allá los perdidos, los incrédulos, que ya tiene años, cientos de años, miles de años allá en el infierno, un día va a estar delante de Dios. Y hermanos, un día Él va a decir, apartaos de mí, nunca nos conocí. Oh, hermanos, y un ángel va a llegar y empezar a atar las manos, empezar a atar los pies, hermanos, y dos ángeles o algo así van a empezar a levantar a esa persona y lanzarlos por la eternidad allá en el lago de fuego. Y hermanos, como una madera cuando entra en el agua,
más sube y baja con las olas. Esa persona va a entrar en un lago, pero no un lago de agua. La Biblia dice es un agua con fuego líquido, hermanos. Un fuego que está tan caliente que es líquido, hermanos. Y por toda la eternidad va a estar subiendo y bajando, gritando por la eternidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no aceptó el amor de Jesucristo. Pero hermanos, nosotros que hemos sido salvos, miren los beneficios que tenemos ahora. Mucho más sus beneficios. Romanos capítulo 8 también. Romanos capítulo 8, versículo 1. Si usted no ha dicho amén, todo ese mensaje, leyendo ese versículo, tiene que decir un amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya se murió la batería. Nada más usa esto. Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación por nosotros. La palabra dice, y no se vaya, yo voy a leerlo rapidito en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación de Dios está sobre tu cabeza hasta el punto cuando tú entiendes que eres un pecador, arrepientes de tus pecados y pida a Cristo que te salva. Hermanos, en ese momento ahora no hay condenación. Hermanos, yo no voy a sufrir ninguna condenación por el resto de mi vida. Ahora, hermanos, mucha gente, yo he escuchado pastores que predican, tiene que tener cuidado cómo vive, porque un día Dios va a poner una gran pantalla allá en el cielo y va a mostrar todo tu pecado a todo el mundo. No, hermanos, yo no creo eso. Yo soy un cristiano, mis pecados pasados, presentes y futuros son pagados por la sangre de Jesucristo. Son borrados. Cristo no va a mostrar mi pecado delante de todo el mundo. Ahora sí debemos que dar cuenta a Dios. Él va a decir: yo te di 50 años en ese mundo. ¿Cómo usaste los 50 años por mí? Yo te di tantos miles de pesos. ¿Cómo usaste los pesos para mí? Yo te di tanto talento. ¿Cómo usaste los talentos por mí? Sí debemos que dar cuenta a Dios por lo que nos has dado. Yo te di 3 hijos. ¿Cómo entrenaste los hijos para mí, hermanos? Sí debemos que dar cuenta a Dios. Pero los pecados, hermanos, son pagados por la sangre de Jesucristo. Ahora no hay ninguna condenación, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sobreabundó sus beneficios. Juan capítulo 5, otro versículo. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, no hay condenación. Gracias a Dios no hay condenación por nosotros. No vendrá condenación por la eternidad, hermanos. Ahora vamos a disfrutar un gran tiempo allá en el cielo. ¿Por qué? Porque mucho más sus beneficios, muchos más sus beneficios, mucho más su gracia, su bondad, mucho más su amor, número 2, mucho más sus beneficios, número 4, y yo voy a terminar. Mucho más sus bendiciones. Otro lugar en la Biblia donde encuentro esa frase mucho más, Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Mucho más sus bendiciones. Lucas capítulo 11, versículo 11. Pero hermanos, esto es suficiente para emocionar a un bautista, yo creo. Dice aquí en Lucas 11, 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se le piden? ¿Hay un padre aquí que no quiere el mejor por su hijo? Todos los padres quieren lo mejor por sus hijos. Yo quiero darles lo mejor que puedo. Ahora, hermanos, mis recursos son limitados. Hay algunas cosas que quiero dar a mis hijos, pero no puedo porque mis recursos son limitados. Pero en mi corazón, hermanos, yo quiero lo mejor por ellos.
Incluso, hermanos, cuando castigo a ellos, cuando reprendo a ellos, es por su bien. No es porque me disfruto castigando a ellos. Ya hemos escuchado cada uno de nosotros cuando fuimos niños, que cuando el mamá le pega, hermanos, dice, pues eso va a doler más a mí que a ti. Hermanos, dice, no, ¿cómo crees? Duele más a mí. Hasta cuando eres papá, cuando eres mamá, y ya entiendes. No castigamos, no reprendemos a ellos porque nos agrada. Estamos tratando de ayudar a ellos para que adelante tengan una mejor vida. Hermanos, si yo soy un padre humano, mucho más mi Padre Celestial. Mucho más mi Padre Celestial. Si yo quiero el bien por mis hijos, y más allá que sus necesidades. Estábamos en el súper el día de ayer, y sin pedir, hermanos, ya estamos pasando por el parte de, yo he tratado de enseñar a ellos, no me pides nada allá en el súper, nada, no me pides. Si tú me pides, no te voy a dar. Amén, porque yo no quiero levantar hijos cuando entran, yo quiero eso, y empieza a llorar. No, hermanos. Entonces ya no pidieron nada el día de ayer. Yo me saqué 3 de los Carlos Quintos. Amén. Tenga hijos. Hermanos, hasta algunas de las cosas que quieren yo quiero suplir por ellos. ¿Por qué? Porque soy un padre. Es el amor que tengo a mis hijos. Ahora, hermanos, mucho más nuestro Padre Celestial. ¿Crees que Dios quiere que tú vivas en pobreza, escasez por todo el resto de tu vida? No, Dios quiere que vivimos bien. Ahora, yo no estoy predicando un evangelio de prosperidad de ninguna manera, hermanos, pero Dios quiere lo mejor por sus hijos. Mira lo que dice Lucas 12, el siguiente capítulo. Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, 22 dice, digo luego a sus discípulos, Lucas 12, 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Trata de decir, el primer parte de este versículo es escrito a los jóvenes varones, la siguiente parte es escrito a las jóvenes mujeres, ¿verdad? La vida es más que la comida, amén, hermanos, y la vida es más que el vestido, amén. Entonces uno está escrito a los hombres, otro está escrito a las mujeres. Versículo 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros que mucho más que los aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, ni trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Dios quiere darnos más. Dios quiere suplir nuestras necesidades. No piense que no. Dios sí quiere suplir nuestras necesidades. Ahora, hermanos, ¿por qué a veces nuestras necesidades no son suplidos? Es una buena pregunta. Parece a veces como Dios no suple. Y a veces yo pregunto si no es por nuestra fe, nuestra falta de fe. Pero hermanos, porque Dios está allá en el cielo, Él quiere derramar todo. Ahora nosotros ponemos pecado, ponemos separación entre nosotros y Dios, y por supuesto las bendiciones nos llegan. Por supuesto, hermanos, no parece la vida difícil, porque hay tantas cosas entre nosotros y Dios. Es porque Dios, mi trabajo es más importante. Es por Dios, mi familia es más importante. Dios es celoso, hermanos. Él no quiere nada entre tú y Él. Nada. Hermanos, pero muchas de esas cosas que ponemos entre nosotros y Dios, la verdad, impide nuestra relación con Dios, pero impide que las bendiciones lleguen también. Porque mucho más nuestro Padre Celestial quiere cuidar de nosotros. Salmos número 84. Salmos número 84. Me gusta este versículo. Salmos 84. ¿Una vez has leído la Biblia y decir, nunca he leído ese versículo jamás en mi vida? Aunque he leído la Biblia varias veces, parece como es la primera vez. Hermanos, esta mañana leí ese versículo y me parecía como leí por primera vez en toda mi vida. Dice aquí, Salmos 84, versículo 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quiere quitar nada de nosotros. Yo estaba esta mañana, yo llegué temprano
y ya estaba viendo algunos videos allá en el YouTube, alguna música que a mí me gusta ver. Y yo estaba buscando un título de una canción en particular en inglés. Y ya puse allá en el buscador de YouTube porque quería escuchar este himno. Y luego llegó un video de un pastor. Y pues su título de su mensaje fue igual al título del himno que yo estaba buscando. Yo dije, voy a escuchar cómo predica este pastor por algunos momentos. Y ya le puse, hermanos, y él empezó a decir, Dios quiere el bien por su gente. Dios no importa cómo vives. Dios no importa cómo estás. Puedes ser lo que tú quieres, pero si tú eres hijo de Dios, Dios quiere el bien para ti. Y yo dije, ojo. Yo dije, aquí en la Biblia dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, Dios quiere dar lo mejor a nosotros, sí es cierto. Dios quiere que nosotros vivimos bien. Pero muchas veces como nosotros vivimos, impida a Dios de derramar sus bendiciones sobre nosotros. Dios está mucho más en sus beneficios. Dios está mucho más en sus bendiciones. Ahora, hermanos, ¿cómo vivimos delante de Él? Tiene mucho que ver que las bendiciones que recibimos. Ahora, hermanos, debemos que tomar cuenta de eso. Amén. Voy a terminar con este versículo. La palabra dice vamos a ir a Proverbios capítulo 11. Pero la palabra dice en Romanos 5 que mucho más fue su gracia, mucho más fue su amor, mucho más fue sus beneficios, mucho más en Lucas fue sus bendiciones. Ahora en Proverbios capítulo 11, versículo 31. Algunos testigos de Jehová interpretan ese versículo. Ellos creen que no hay cielo, no hay el infierno, que todo lo que va a pasar está en ese mundo. Dice aquí, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ellos dicen, mira, si nosotros vivimos delante de Dios bueno y trabajamos bien, predicamos el evangelio, un día vamos a ser recompensados aquí en esta tierra. Ahora, hermanos, yo no creo que es exactamente así. Yo creo que ese versículo está bien parecido a lo que encontramos en Gálatas, donde la palabra dice, lo que sembramos segaremos. Hermanos, una persona justo que vive delante de Dios así, una persona justa que siempre está sembrando semillas de justicia, va a tener su recompensa. Amén, hermanos, va a tener una recompensa así. Pero mira la segunda parte del versículo, y ellos nunca leen esa siguiente parte del versículo. Dice, cuánto más el impío y el pecador. Cuanto más el impío y el pecador. Hermanos, si los justos reciben su recompensa por lo que ellos están haciendo, cuanto más el impío y el pecador. Por eso, hermanos, estoy aquí para decir, ¿por qué escojas de seguir viviendo impío y pecando cuando Dios tiene todo eso para ti? Mucho más su gracia, mucho más su amor, mucho más sus beneficios como hijo de Él, mucho más sus bendiciones. ¿Por qué escogemos de vivir así? La palabra dice, el justo será recompensado. A veces no vemos la recompensa, pero hermanos, a veces tenemos recompensa que ni podemos dar cuenta. Pero también el impío del pecador tiene su recompensa también. ¿Cuántas personas que yo he conocido personalmente que han muerto joven? ¿Por qué? Porque quería sembrar sus semillas y un día recogió lo que sembraron. Hermanos, sí, el justo va a ser recompensado, pero mucho más el impío. Hermanos, es para decir, vamos a poner un ejemplo para que entiende bien. Si para haciendo una cosa buena gana 10 pesos, la palabra dice mucho más el impío y el pecador, para hacer algo malo te cuesta 100 pesos. ¿Sí me explica? Nada más, por ejemplo, yo sé que cada cosa que no ganamos dinero o nada así, pero para decir, si hacemos algo bueno, ganamos. Si hacemos algo malo, perdimos, hermanos, más de lo que podríamos ganar si decimos lo correcto. Entonces, hermanos, ¿por qué quieres seguir así? Cuando Dios tiene todo eso para nosotros. Mucho más su gracia, mucho más su amor, mucho más sus beneficios y mucho más sus bendiciones. Yo estoy aquí para decir,
Si ni una vez en toda tu vida has aceptado a Cristo como tu Salvador, no sé qué tipo de pecador eres. Yo no conozco tu pasado, pero sí conozco un Salvador que puede salvar a cualquier pecador. Cristo te puede salvar el día de hoy. Y luego tú puedes disfrutar todas esas cosas. Y hermanos, créanme, puede escribirlo y yo pongo mi nombre abajo con la autoridad de la palabra de Dios. Si sigues impío y pecando, un día el pecado te va a pagar. Una amiga mía, casi fue como mi abuela, escribió una canción y dijo: ¿por qué estás andando allá en el mundo? ¿Por qué quieres vivir en el mundo? Dije, el mundo no te va a pagar bien. El mundo te va a destruir. El mundo, como un vidrio, te va a echar tu vida a pedazos, hermanos. Empieza a vivir por el Señor. Puedes ver, después de años, puedes ver atrás y puedes ver que no tienes arrepentimiento. Hermanos, es tiempo que el pueblo de Dios empieza a vivir por Él. El diablo paga muy mal. Pregunta al borracho cómo paga el diablo. Se gasta todo su dinero y ni tiene para dar la comida a su familia. Pregunta al drogadicto cómo paga el diablo. Pregunta al fornicario cómo paga el diablo. Pregunta al adúltero cómo paga el diablo cuando ya se mete con otra mujer y ya se destruye toda su familia. Pregunta cómo paga el diablo. Pregunta al ratero cómo paga el diablo. Aunque ya tiene cosas de vez en cuando, siempre está mirando hacia su lado, hermanos, nada más esperando el momento cuando sus maldades le alcance. Pide a ellos cómo paga el diablo. Y ahora pida a los siervos de Dios cómo paga el Señor. Yo no soy rico, hermanos, a lo mejor tengo muy poco dinero, pero no importa. Yo soy rico. Yo soy rico en el Señor. Yo tengo paz que ellos ni entienden. Yo tengo gozo que ni entienden. Yo tengo gozo que, hermanos, no depende de circunstancias, depende de Él. Oh, hermanos, yo estoy bien feliz. Hermanos, mucho más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, ayúdanos a ser muy serios contigo. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tus beneficios. Gracias por tus bendiciones. ¿Por qué queremos seguir andando en el camino de los perversos cuando tú tienes mucho más por nosotros? Señor, yo prefiero mucho más de ti que mucho más del mundo. Ayúdanos, Señor, de entender esto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando hacia su lado, por favor. Ahora es el momento más en serio, más importante de todo el culto. Si usted está acá y dice: pastor, no sé si soy salvo, no sé si soy salva, pero me gustaría saber, pastor. Me gustaría saber cómo puedo ir al cielo. Pastor, ore por mí nada más. Alguien así, levante su mano, por favor. Alguien así: pastor, ore por mí. Yo estoy preocupado por mi alma. Quiero ir al infierno. Me gustaría saber cómo puedo ir al cielo. Alguien así, levante su mano, sin vergüenza. No te voy a nombrar, nada más quiero orar por ti. Alguien así. Alguien así. Muy bien, alguien más. Ya tú estás viviendo en tu propio camino. A lo mejor por tus propios pecados, tu propia vida que estás viviendo, estás impidiendo las bendiciones de Dios en tu familia, impidiendo las bendiciones de Dios en tu vida personal, impidiendo las bendiciones de Dios en nuestra iglesia. Es tiempo de confesar el pecado. La palabra dice: deje el impío su camino y vuélvese a Jehová. Él será amplio en perdonar. Hermanos, el piano va a empezar a tocar, pero ni esperes por la música. Venga aquí al frente. Confiesa tus pecados al Señor. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿O quieres que el Señor te perdone de ese pecado y no impide esas bendiciones? Yo no quiero tener una vida siempre